¿Es posible batir al mercado con una menor volatilidad e invirtiendo en empresas de dividendos? Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a hablar sobre la estrategia de invertir por dividendos, que es un tipo de vídeo que tenía pensado hacer hace mucho tiempo y tenía muchas ganas de traeros al canal, porque sé que muchos de vosotros pues, os gusta invertir en este tipo de empresas, que a lo mejor son más estables que otras de crecimiento, como las que a veces hablamos en el canal, y creo que puede estar bien. Entonces, en el vídeo de hoy vamos a hablar de esta estrategia de inversión. Os voy a traer dos listas que son interesantes para utilizar como filtro para generar ideas de inversión, y finalmente vamos a ver tres ideas de forma breve de empresas que pertenecen a estas listas que creo que pueden ser interesantes en estos momentos, así que no te lo pierdas y quédate hasta el final del vídeo. Como os pongo aquí, muchos inversores buscan con la inversión en bolsa tener unos ingresos estables, quizás en forma de rentas periódicas, ¿vale? No todos buscamos lo mismo en la bolsa, hay personas pues de diferentes edades y con diferentes objetivos, y una buena forma de tener unas rentas periódicas es invertir en empresas que reparten dividendos. Esto es totalmente posible, como vamos a ir viendo a lo largo del vídeo. En primer lugar, vamos a explicar brevemente qué son los dividendos, aunque supongo que prácticamente todos vosotros sabréis lo que son. Las empresas, con su actividad empresarial, pues normalmente, si son rentables, ganan dinero. Y ese dinero se puede utilizar de diferentes maneras. Se puede gestionar ese capital de muchas formas. Pues una de ellas, y en la que nos vamos a centrar en este vídeo, es distribuirlo, en parte o en su totalidad, entre los accionistas, que al final son los propietarios del negocio. Cuando nosotros tenemos acciones de una empresa, somos en esa parte proporcional propietarios de ese negocio. Entonces, a ese reparto de dinero se le conoce como dividendo. Por lo que nosotros, si poseemos acciones de este tipo de empresas, pues recibiremos un ingreso en nuestra cuenta. Generalmente, las empresas que pagan dividendos son empresas normalmente más maduras, que a lo mejor ya no pueden reinvertir tanto en su propio negocio, en seguir creciendo, y entonces una buena asignación de capital que tienen estas empresas, que ya os digo que suelen ser más maduras, suele ser este reparto, que a veces se combina con recompras de acciones, que también es algo interesante, pero no es el tema de este vídeo. Entonces, soy consciente de que muchos de vosotros y muchos inversores pues a lo mejor prefieren empresas que no son de este perfil del que vamos a hablar, empresas de mayor crecimiento, pero lo cierto es que se pueden conseguir buenos retornos si compramos empresas que reparten dividendo y que tienen ventajas competitivas y son de calidad. Después vamos a echar un ojo después a estas listas que os voy a comentar, y se puede generar un retorno interesante con incluso menor volatilidad que el mercado. Aquí os pongo un gráfico en el que podemos ver cómo un grupo de acciones que pagan dividendo, que son conocidas como las Dividend King, después hablaremos de ellas, han batido al S&P 500. Sí que es cierto que podemos coger otros periodos en los que a lo mejor no han conseguido batirlo, pero igualmente a largo plazo este tipo de empresas han dado un muy buen retorno, y fijaros como por ejemplo aquí entre el 98 y el 2018 pues le han pegado una buena paliza al S&P 500. Podéis ver en verde el retorno de este grupo de empresas que reparten dividendo y en negro el S&P 500, que también ha dado un buen retorno, ojo, no estoy diciendo yo lo contrario. Vamos a hablar de la volatilidad, que es algo importante. La volatilidad al final es lo que se mueve en el precio de las acciones. Una acción muy volátil pues será una acción que tenga unos movimientos bruscos en el precio. Normalmente estas acciones que pagan dividendo son menos volátiles o se mueven menos que el índice. Esto lo podemos medir con una cosa que se llama beta. Aquí os he puesto el pantallazo de la beta de McDonald's y también de la beta de los últimos 5 años de Coca-Cola. Y esta beta, cuando es inferior a 1, pues quiere decir que las empresas se mueven menos que lo que se mueve el índice. Es decir, si el índice cae un 1%, pues normalmente estas empresas con beta inferior a 1 caerán menos que un 1%. Esta información de la beta la podéis encontrar de forma gratuita en Yahoo Finance. Yo la suelo mirar ahí, aunque seguro que hay en muchas otras páginas que lo podéis mirar. Como os digo, pues estas empresas normalmente tienen menores caídas cuando el mercado cae. Aquí podéis ver en azul el drawdown que han tenido las acciones de Coca-Cola, pues en el último año, que hemos tenido correcciones de mercado, y en naranja lo que ha caído el benchmark, que en este caso es el S&P 500. Veis cómo las acciones de Coca-Cola han caído menos, han tenido un mejor comportamiento, y lo mismo sucede con las acciones de McDonald's. Normalmente en este tipo de empresas esto suele ser así. Habría que ir empresa a empresa mirándolo, ¿vale? Pero como grupo de empresas normalmente este tipo de negocios que son más estables pues tienen un comportamiento de menor volatilidad, y eso es importante. Vamos a hablar, si os parece, de los pros y los contras que tiene invertir en este tipo de empresas de dividendo o seguir esta estrategia, porque evidentemente no hay ninguna estrategia perfecta, tiene sus cosas buenas y también tiene sus cosas malas. Lo primero de ello es lo que os comentaba, lo que acabamos de ver de la volatilidad. Normalmente este grupo de empresas son menos volátiles que el mercado. Hay muchas empresas, en estas listas lo hemos podido ver,
que han batido históricamente al SP500, es decir, que han conseguido unos retornos muy buenos en el largo plazo. Entonces esto es muy positivo. Y algo que también creo que puede estar bien es que tendremos entradas constantes de capital, porque estas empresas normalmente pues pagarán dividendo una vez por trimestre, una vez cada 3 meses, algunas hay incluso que pagan todos los meses, y entonces pues nosotros tendremos entradas de dinero en nuestra cuenta que nosotros bien podremos utilizar ese dinero para reinvertirlo en ir acumulando cada vez más acciones de este tipo, o bien podremos usar ese dinero pues para gastárnoslo en nuestro día a día, ¿vale? Si necesitamos utilizarlo, tenerlo como un apoyo, como hace mucha gente, en complemento a su salario. Por ejemplo, incluso si tenemos un capital muy elevado, pues podríamos vivir de estas rentas que generan los dividendos, pero para eso se necesita un capital un poco elevado. Pero bueno, todo es posible y se puede ir construyendo una cartera de dividendos, reinvirtiendo esos dividendos y aportando parte de nuestro salario, por ejemplo, y conseguir alcanzar carteras muy grandes que nos permitan vivir de esto. No es una estrategia que vayamos a lograr en pocos años, pero sí que es posible y hay gente que vive de esto. Y es una estrategia fácil de ejecutar, sobre todo si utilizamos como filtro estas dos listas que os voy a dejar en la descripción después para que os podáis descargar de manera gratuita, donde vais a encontrar un montón de información de todas estas empresas. Si valoras este trabajo que hago, pues estaría bien que dejases aquí abajo un me gusta o un comentario para apoyarme y que cada vez lleguemos a más gente, ¿vale? Que este vídeo llegue a mucha más gente y puedan conocer pues este tipo de estrategia. Ahora vamos a ir con los contras que tiene, porque ya os he dicho que ninguna estrategia de inversión es perfecta. Un contra que yo le veo o algo malo es que no es la mejor estrategia desde el punto de vista fiscal, no es la estrategia más eficiente. Nosotros cada vez que cobramos dividendos, pues hay una serie de retenciones y hay una serie de impuestos. Entonces, desde el punto de vista fiscal, hay otras estrategias que sí que son más eficientes. Si queremos reinvertir los dividendos, pues vamos a tener que pagar más comisiones que en otro tipo de estrategias, porque haremos más compras. Hay gente pues que hace una o dos compras al mes, va reinvirtiendo pues estos dividendos. Entonces, pues hay a lo mejor otras estrategias en las que tenemos una cartera más concentrada y gastamos menos en comisiones. Bueno, pues esto sería un punto en contra, ¿no? Aunque ya os digo que para mí esto tampoco es un problema, porque realmente hay brokers que son muy baratos y tienen unas comisiones muy bajas, entonces tampoco creo que esto sea algo muy grave, ¿vale? O que tengamos que hacer más compras a lo mejor que en otro tipo de estrategias. Y después tenemos que el retorno esperado quizás sea más bajo que en otras estrategias agresivas. Hay gente que invierte en acciones de crecimiento y a lo mejor el retorno esperado es más elevado, pero también a cambio vamos a tener una mayor volatilidad y a lo mejor estamos invirtiendo en acciones de más riesgo. Ya sabéis cómo funciona esto: a mayor riesgo, mayor recompensa normalmente en los activos financieros, aunque hay veces que el mercado nos ofrece inversiones con poco riesgo y alto retorno. A veces pasan esas cosas en el mercado, pero normalmente cuanto más riesgo tenga una inversión, normalmente digo, suelen esperarse retornos más elevados. Y algo que, como os he dicho antes, utiliza mucha gente que sigue este tipo de estrategias es algo llamado DCA, que es Dollar Cost Averaging, que simplemente consiste en lo que os he dicho antes: realizar aportaciones periódicas, no intentar ser adivino y no hacer market timing, no intentar hacer una aportación súper fuerte porque pensemos que vamos a adivinar el mínimo de mercado, sino, oye, simplemente nosotros vamos haciendo una compra cada mes, por ejemplo, o cada 15 días, o cada 2 meses, eso cada uno lo tendrá que determinar, y nosotros al final nos garantizamos tener un buen precio medio, porque compramos todo el tiempo. Lo bueno que tiene esta estrategia es que, como nos entran flujos de dinero todo el tiempo, de todas estas empresas que reparten dividendos, pues cuando el mercado cae, nosotros podremos ir comprando, y cuando el mercado sube también. En este tipo de estrategias se está comprando todo el tiempo. Como os he dicho antes, mucha gente que sigue esta estrategia, pues lo que hace, además de reinvertir los propios dividendos, es destinar una parte de su salario cada mes, por ejemplo, a este tipo de inversión, y así pues va haciendo crecer la bola de nieve de forma más rápida. Ahora sí, vamos a hablar de estas empresas de dividendo. Lo primero de lo que vamos a hablar es de las Dividend Aristocrats. ¿En qué consiste esta lista de empresas? Pues es un grupo de empresas que ha incrementado sus dividendos año tras año durante al menos 25 años consecutivos. Os podéis imaginar que a lo largo de esos 25 años pues habrá habido periodos mejores y peores, habrá habido crisis de por medio. Entonces esto pues es un buen filtro para encontrar empresas que, a pesar de haber vivido en algún momento de esos 25 años malos tiempos, seguro que no han pasado todos los años por su mejor momento, han conseguido incrementar su dividendo y pagar más que el año anterior. Entonces esto es un buen filtro. Creo que para generar ideas de inversión puede estar bien. Como os he dicho antes, os voy a dejar una lista de todas estas empresas. Bueno, vais a tener la de las Dividend Aristocrat y la de las Dividend King, que ahora vamos a ver y os voy a explicar, en la que tenéis un montón de información y os la podéis descargar de manera gratuita.
Aquí, por ejemplo, tengo en un Excel abierto las Dividend King. Aquí podéis ver pues, sus nombres, el sector al que pertenecen, el precio actualizado, la rentabilidad por dividendo que dan a precios actuales, los años que llevan de incremento de dividendo, bueno, un montón de información, ¿no? La capitalización de mercado, el dividendo por acción, el múltiplo al que están cotizando, el payout. Ya os digo que hay un montón de información y os las vais a poder descargar de forma gratuita y actualizada en los enlaces que os voy a dejar aquí abajo en la descripción. Volvemos a la presentación. Lo que os había comentado, que utilizar estas listas como filtro, pues a mí me parece una buena idea. Al final, pues son empresas de calidad, ¿no? Normalmente las que han llegado a realizar esto de incrementar tantísimos años el dividendo. Y aquí veis como, por ejemplo, las Dividend Aristocrat, TR significa Total Return, ¿vale? Cuando veáis esto en un gráfico, pues como desde el año 2008 han conseguido batir al SP500, que lo podéis ver aquí en azul, y en verde pues podéis ver las Dividend Aristocrat. Y el SP500 también es TR, que es Total Return, que significa incluyendo los dividendos. Ahora pasamos a hablar de la siguiente lista de empresas, que es similar a las Dividend Aristocrat, pero estas todavía han conseguido incrementar el dividendo durante muchos más años, que son 50 años. Como os podéis imaginar, no hay muchas empresas que cumplan estos requisitos. Actualmente hay 26 y son todas empresas de muy alta calidad. Entonces, lo que os he dicho, tendréis en la descripción para poder descargarlo. Y vemos cómo desde 1998 hasta 2018, pues este grupo de empresas han pegado una buena paliza al índice. Este es el gráfico que habíamos visto al principio del vídeo. Y ahora sí, pasamos con 3 ideas de inversión. Disclaimer, ¿vale? Cada persona tiene que realizar su propio análisis, pero en mi opinión, pues os traigo 3 empresas que creo que pueden estar cotizando a valoraciones al menos razonables y pertenecen a estas listas de las que acabamos de hablar. Las 3 empresas son Dividend King, es decir, que han incrementado su dividendo durante al menos 50 años consecutivos, ojo que se dice pronto, y la primera de ellas es 3M, que es una empresa de la que hemos hablado alguna vez en el canal, es una empresa industrial de Estados Unidos, aunque opera en gran parte del mundo, vende múltiples productos, la podéis investigar y de hecho os animo a que la investiguéis, y actualmente pues tiene una serie de problemas que en principio son temporales. Por ejemplo, se hablaba mucho del tema de los earplugs, estos tapones para los oídos, y unas demandas que tiene la empresa. El mercado lo está ofreciendo ahora mismo a unas valoraciones que no veíamos desde hace muchos años. Aquí podéis ver la valoración por PER en relación a los beneficios de la empresa, y actualmente está cotizando a 12 veces beneficios, cuando históricamente ha estado cotizando bastante por encima, ¿vale? Ha estado cotizando en torno a 18 o 19 veces beneficios y actualmente pues estaría en torno a 12 veces. En parte pues puede estar penalizada por todos estos problemas que os digo que tiene la empresa y que en mi opinión son problemas temporales que se deberían de solucionar. Os invito a echarle un ojo a esta empresa y a precios actuales, que está sobre los $125 por acción, la rentabilidad que nos va a dar ese dividendo que paga la empresa es cercana al 5% anual. Eso sí, distribuido en 4 pagos que se realizan uno por trimestre, pero en total al año ronda el 5%, que está muy bien. Y es una empresa, ya os digo, que va incrementando su dividendo año tras año y además también hace recompras de acciones. La siguiente empresa de la que quiero hablaros es Target, que es una empresa, bueno, es un minorista de Estados Unidos que opera pues en todo Estados Unidos mediante la venta de mercancías generales. Muchos de vosotros estoy seguro de que la conoceréis. Opera actualmente unas 2.000 tiendas y está cotizando también por debajo de su media histórica. Estaría actualmente en torno a 14 veces beneficios. Lleva una buena caída también desde máximos históricos y normalmente pues este tipo de empresas vienen cotizando en línea con la media del mercado, que es de unas 16-17 veces beneficios. Creo que puede ser interesante vigilarla y si sigue cayendo pues a lo mejor puede ser una oportunidad bastante buena, ¿vale? Ya os digo, es una empresa pues bastante estable, por decirlo así, y que además nos paga un dividendo que renta en torno al 3% a los precios actuales, que veis que es de $160 en el momento de grabar este vídeo. Así que creo que no está mal. Esta sería la segunda idea de inversión. Y la tercera de ellas, pues he querido seleccionar una empresa que tiene un dividendo más elevado. Antes veíamos que 3M daba un dividendo del 5%, veíamos Target que da un dividendo de en torno al 3%, pues esta empresa nos da un dividendo más elevado de en torno al 8% a los precios actuales, que son $45. Y esta empresa es Altria, que es una empresa tabacalera. Seguro que la conocéis, ¿vale? Y si algunos de vosotros sois fumadores, pues a lo mejor consumís alguna de sus marcas, como por ejemplo Marlboro.
que es una de sus marcas más conocidas. De esta empresa podemos esperar un crecimiento más bajo que de las otras dos que hemos hablado anteriormente, pero lo bueno es que la empresa, más o menos en beneficios, sí que va haciendo crecer un poquito año tras año. Esta empresa, por los productos que vende, tiene una buena capacidad para ir incrementando los precios y además la empresa pues realiza recompras de acciones, con lo que, aunque las ventas pues se incrementen poquito, sí que es cierto que el beneficio por acción pues sí que se ha ido incrementando algo en los últimos años, y también el dividendo. La empresa cotiza actualmente a 9 veces beneficios, ya veis que no es una valoración muy alta, pero también es cierto que cotiza estas valoraciones porque no se espera que esta empresa vaya a crecer mucho más en el futuro, ¿vale? Se espera un crecimiento más lento, eso que lo sepáis, y la media, la que ha venido cotizando pues estos últimos años, ha sido más elevada, en torno a las 14-15 veces beneficios, y actualmente pues el mercado nos la ofrece con descuento y una rentabilidad de dividendo que ya os he dicho que es interesante, superior al 8%. Entonces, hasta aquí el vídeo de hoy. No sé qué os parece esta estrategia de inversión. Quizás muchos de vosotros ya invertís según este estilo de inversión, otros de vosotros invertís más en empresas de crecimiento. Me podéis dejar vuestra opinión o vuestra forma de invertir aquí abajo en los comentarios, que siempre lo suelo leer. Y nada más, chicos, pues nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que podéis dejar un like para apoyarme, suscribiros al canal si todavía no lo estáis, o podéis dejar también un comentario para que YouTube nos posicione mejor. Un saludo y hasta la próxima.